Los militares me pagaron para ser guardia de seguridad y vigilar a un ser extraterrestre en un confinamiento. Yo debería haber rechazado el trabajo porque oculta algo más aterrador aquí. Esta es la historia. Créanme, algunos trabajos simplemente no valen la pena, sin importar lo bien que se gane o cuántas cosas estés dispuesto a pasar por alto con tal de tener una vida sencilla. Yo he trabajado en las puertas de muchos bares, burdeles y negocios malos de los que puedo contar, y he visto cosas que harían que un hombre mejor se marchara. Gente peleando hasta quedar inconsciente en la calle. Menores con sobredosis mientras los transeúntes los pisoteaban o rodeaban. Mujeres borrachas y vomitando en la acera, y aún siendo conducidas por los dueños de los clubes, los cuales se ciernen sobre ellas como mosquitos de agua estancada. Hombres sin vida congelados por falta de un hogar mientras la gente hace fila a pocos metros de distancia para gastar su dinero en alcohol en el calor. Vi todo esto y seguía trabajando con la cabeza agachada. Nunca me quejé mientras mi sueldo llegara a mi cartera. Y me ha llevado tanto tiempo arrepentirme. No era un buen hombre y yo lo sabía. Fue mi falta de escrúpulos morales en aquel entonces lo que me permitió conseguir un trabajo de seguridad en un laboratorio militar. Sí, el sueldo era bueno y el trabajo sencillo, y eso era todo lo que me importaba. Mi trabajo consistía en custodiar un ejemplar extraterrestre que tenían en una habitación trasera del edificio. La única acción que veía día a día era dejar entrar o salir a los científicos o las ordenanzas responsables de la alimentación y la limpieza. Era un trabajo sencillo, tranquilo y repetitivo, de esos de los que me agradan. También me agradaban los demás guardias de turno. Los chicos que terminaban haciendo la mayoría de mis turnos conmigo tenían más o menos mi edad, lo que me llevó a unirme a ellos y a su forma de bromear para mantener las cosas interesantes en los días más tranquilos. Pero si hubiera sabido lo que sé ahora, me habría mantenido alejado de ellos. Habría estado en alerta y les habría desalentado este tipo de juegos bruscos. Pero al final yo fui tan culpable de lo ocurrido como ellos, y quizás incluso un poco más. Aún así, a veces me pregunto si lo que nos pasó fue inevitable. Un experimento secundario organizado por los militares sin nuestro conocimiento. Quizás fuimos elegidos por nuestra juventud. Las condiciones en las que trabajábamos se construyeron a propósito con muchas menos protecciones de las que nos hicieron creer. En este punto nada me sorprendería menos, e intencionalmente o no estoy seguro de que esos científicos están agradecidos por sus hallazgos. El extraterrestre que estaba en la habitación que estábamos custodiando había venido de un bosque en alguna parte. Los lugareños en ese lugar eran anónimos, generalmente desconfiados de cualquier presencia militar en el área. Supuestamente habían llevado a los representantes directamente al hábitat de esta cosa, sugiriendo que había sido una molestia para ellos de la que estaban contentos de deshacerse. Ahora, era un activo militar y efectivamente su prisionero, aunque al día de hoy no sé si este extraterrestre era lo suficientemente consciente como para darse cuenta o si lo hizo para importarle. Cada pocos días los guardias teníamos que abrir el complejo sistema de cerraduras de la puerta de la celda para que los científicos pudieran pasar y realizar sus experimentos con el extraterrestre. O más precisamente, con los desafortunados hombres y mujeres que traían consigo a esa habitación. Eran rehenes, supuse, o presos con largas condenas que esperaban reducir sus condenas ofreciéndose como voluntarios para participar en ensayos con humanos. Ilegalmente los sacaban de la celda sudorosos y tambaleándose, claramente afectados por alguna influencia interna. Supuse que la criatura estaba siendo utilizada como una especie de instrumento de tortura viviente, aunque nunca se movía mucho, salvo cuando los celadores le traían ratas o insectos vivos para comer.
lo cual hacía lentamente y sin ningún interés visible en sus cuidadores. Por eso ninguno de los de seguridad le tenía mucho miedo, aunque sabíamos más o menos lo que podía hacer. Habíamos visto a conserjes y científicos entrar con auriculares, los cuales también nos exigían usar al abrir las puertas. Al observar a través de un panel de vidrio reforzado, dedujimos que la criatura emitía algún sonido que afectaba a los pobres ingenuos que entraban para atenderla. Se le veía temblar el cuerpo al entrar. El rudimentario agujero que tenía a modo de boca se abría sobre sus dientes extraños y planos. Sus patas traseras se frotaban entre sí, y como no sabían distinguir entre un saltamontes y cualquier otro insecto, todos los de seguridad lo llamaban el extraterrestre grillo, o a veces simplemente Jim. «Vamos a entrar con Jim», nos decíamos cada vez que recibíamos una llamada para preparar las puertas para que pasaran los científicos y los sujetos humanos. «Vaya, el pobre no sabe lo que le espera», decían, y nosotros tampoco. Nuestras conjeturas ni siquiera se acercaban a la realidad. Durante las largas y tranquilas horas entre los días de prueba, mi equipo y yo terminábamos hablando de que lo cuidábamos. Bromeábamos en realidad, principalmente para aliviar la inquietud que nos producían los largos periodos a solas con nuestro protegido. Si bien nos daba miedo, en sí no era cómodo verlo. Este extraterrestre tenía un exterior aceitoso y un caparazón algo duro. Su cabeza calva no tenía ojos, pero era muy humanoide. Sus extremidades también podrían haberlo sido, solo que las 6 estaban dobladas hacia atrás como las de un insecto y terminaban en extremos sin dedos. Este era más pequeño que un hombre promedio, o al menos parecía, hasta que las carnosas láminas marrones que tenía como alas se abrían, lo que a veces ocurría mientras comía ocupando la mitad de su pared. Esta cosa podría haber dominado fácilmente a cualquiera de los guardianes si hubiera querido, pero supongo que no tenía la inteligencia para hacerlo. O al menos tuvo la suficiente para saber que estaba en el buen camino al conseguir comida y alojamiento con tan poco esfuerzo de su parte. Nadie de seguridad sabía mucho al respecto, salvo lo que pudimos ver con nuestros propios ojos. Los médicos no nos decían nada y nos negaban la entrada cada vez que intentábamos preguntar. Hasta donde sabíamos, el único riesgo que la criatura representaba para los humanos era el grito que emitía cuando alguien se acercaba. Incluso entonces, los síntomas parecían ser pasajeros y desaparecían a medida que los sujetos eran retirados de la habitación. En ese momento no habíamos escuchado el ruido nosotros mismos debido a los auriculares obligatorios, además de que las paredes y puertas de la celda estaban fuertemente insonorizadas. Queríamos saber qué era exactamente lo que hacía que los adultos empezaran a vomitar y a arrastrarse por el suelo para escapar de ello, y no había forma de descubrirlo sin experimentarlo con nuestros propios oídos. No se nos ocurrió que era mejor dejar nuestras curiosidades en paz. Éramos apenas unos chicos en ese momento, aburridos y tontos, desgastados por todo lo que habíamos visto, sumidos en una peligrosa apatía. Además, los sujetos humanos siempre habían salido vivos de esta habitación, así que no teníamos motivo para pensar que el sonido causaría daños permanentes. Un día comenzamos a planificar seriamente cómo llevar a cabo nuestro experimento personal sin ser despedidos. Teníamos control total sobre las cámaras de seguridad que se podían encender o apagar desde fuera de la habitación, así como del sistema de cerraduras, lo que nos facilitaba entrar y salir rápidamente, así como evitar ser atrapados. Mi compañero más joven, Carson, se ofreció como voluntario para entrar primero. A sus 22 años parecía 5 años más joven y estaba de pie dando saltos y silbando, lleno de adrenalina. «Déjenme entrar, chicos, estoy listo», dijo. Hicimos lo que nos pedían, y las pesadas puertas se abrieron mientras soltábamos la cerradura y luego se cerraron detrás de Carson.
Mirándolo a través del cristal, mi otro colega Stanmer y yo le hicimos gestos burlones con los auriculares puestos. Todos confiábamos en que entraría y saldría más rápido que los sujetos habituales, quienes solo permanecían en la celda tanto tiempo porque manteníamos las puertas bien cerradas para protegernos de sus puños y les suplicábamos libertad. Carson saldría en segundos, pensamos, con dolor de cabeza por sus problemas y nada más. Él nos sonrió por encima del hombro, dando pasitos hacia esta criatura hasta que se movió en la pared. «Mira a ese tonto, se va a arrepentir de esto, tan solo velo», comentó Stanmer con cariño. Solo supe lo que dijo al leerle los labios. La boca del extraterrestre insectoide se abrió, e incluso desde lejos y tras un grueso cristal pudimos ver sus extrañas extremidades crujir entre sí. Aunque yo no podía escucharlo, sentí una especie de vibración en el cráneo y al mirar a Stanmer supe que él también lo sentía. «Oh, aquí vamos, se está comunicando», dije. Carson nos escuchaba, de espaldas a nosotros como en trance. No era inusual en las reacciones iniciales de los sujetos, así que Stanmer y yo nos reímos un poco, dándonos empujoncitos. Entonces Carson empezó a retorcerse violentamente como un cuerpo atrapado en una lluvia de disparos y luego cayó al suelo, sin intentar arañar la salida como habíamos acordado cuando la situación se volviera demasiado difícil. Mientras yo lo veía convulsionar, se me ocurrió que no estaba del todo consciente, que ninguno de los sujetos lo había estado hasta que los levantaban y los dejaron atrás, más allá de las puertas, más allá del canto de los grillos. Fue cuando vi la mancha oscura extendiéndose por los pantalones de Carson y el suelo de baldosas de acero que supe con certeza que había recuperado la conciencia. «Carajo, entra y tráelo, yo me quedaré aquí afuera a abrir las puertas», dije encarando a Stanmer. Abrí de nuevo la celda y me hice a un lado antes de que Stanmer tuviera oportunidad de quejarse. Me dijo algo en voz baja y al darse cuenta de que no lo entendía, se encogió de hombros y entró. Sin que el extraterrestre insectoide la afectara, Stanmer caminó directamente hacia Carson y lo agarró por debajo de ambos brazos para arrastrarlo hacia la salida. En cuanto lo agarró, el cuerpo inerte de Carson comenzó a contraerse y a patalear de nuevo, con la mandíbula desencajada en lo que solo pude suponer que fue un grito. Stanmer hizo todo lo posible para seguir empujándolo hacia la puerta, y casi lo logró hasta que uno de los brazos agitados de Carson lo golpeó en la oreja, tirando sus auriculares al suelo. Inmediatamente se puso rígido, con el rostro torcido hacia la criatura, con una expresión de horror que nunca había visto fuera de una película. En lugar de desplomarse como Carson, la respuesta de Stanmer fue seguir arrastrando a nuestro amigo hacia la puerta con una mano, mientras que con la otra se apresuraba a recoger los auriculares y a volver a ponérselos. No podía decir si los dos tenían dolor físico, náuseas o se habían vuelto locos de miedo. Pensé que eran las tres cosas a la vez, y comprendí que si los dejaba en esa celda por más tiempo podría terminar con dos cadáveres en mis manos que tendría que explicarles a nuestros superiores. Así que nuevamente activé el mecanismo de apertura del bloqueo, retrocediendo mientras los dos hombres se desplomaban en la entrada, respirando demasiado fuerte para hablar. Cuando me agaché para ayudar a Carson a ponerse de pie, me agarró la cara, arrancándome una oreja de los auriculares y señalando con la otra mano a la criatura en la pared. «Escucha, más te vale que tú también lo escuches, maldita sea», dijo, o creo que lo hizo, porque apenas podía escucharlo por el ruido. Más tarde me contó que el dolor y el rencor lo habían impulsado a hacer lo que hizo, que no soportaba la idea de que ninguno de nosotros saliera ileso. Dijo que no recordaba exactamente qué había sentido en el ruido. No lo recordaría hasta mucho después, cuando todo se fuera al diablo, pero que de todos modos lo sentía. Creo que lo decía en serio entonces, de verdad que sí.
Aún así le guardaba rencor por obligarme a escuchar incluso cuando entendía por qué. En los pocos segundos que dejé los auriculares escuché el canto del grillo, más parecido al zumbido gutural de muchos hombres juntos que a cualquier insecto. Debajo se escuchaba un gemido sordo que parecía atravesarme la oreja y salirme por el ojo con una agonía tan profunda que me habría dado una paliza en el suelo para liberarme de él. Aún así, lo peor de ese sonido no fue lo que escuché, sino las cosas que me metió en la cabeza. Pensamientos que, al igual que mis colegas, olvidaría incluso mientras yacíamos sudando y maldiciendo contra la puerta cerrada de aquella celda. Recuerdo el horror de esas imágenes, el terror y el asco que me producía ser capaz de concebir tales cosas. Y recuerdo que había disfrutado de algo de lo que había vislumbrado, que había deseado que continuara y terminara con la misma fuerza demencial. Como salí de ahí y me encerraron, todavía yo no lo sé, solo que fui yo quien lo hizo. Más tarde fue Stanmer quien, con los auriculares bien puestos, limpió el interior de la celda y ayudó a Carson a recomponerse. El chico estuvo casi mudo, temblando y vomitando en el baño más cercano durante casi 2 horas. Una vez que nuestro turno terminó, los tres nos quedamos fumando juntos junto a nuestros autos, con las manos temblando como si estuviéramos borrachos. ¿Qué viste, Mac?, preguntó Carson. Lo miré fijamente, pero no vi nada más que una inocente pregunta en sus ojos. No lo sé, pero si me hubiera quedado ahí como tú, mañana estaría en una caja de madera, te lo aseguro. ¿Quieres saber lo que yo pienso personalmente? Los militares van a eliminar con ese extraterrestre, y van a eliminar a todos los civiles que estén a su alcance de su objetivo, ya que les importa un bledo, contesté. Carson parecía que iba a desmayarse otra vez. Vamos, chicos, sabíamos para quién trabajamos. No hagan como si no vieran venir o algo así, dijo Stanmer. Pero lo dijo con suavidad, con compasión. Él también había experimentado el sonido después de todo y lo había odiado tanto como nosotros. Sí, deberíamos liberarlo. Yo no voy a quedarme aquí, eso es una locura. Yo me largo, dijo Carson. Con mucho gusto me hubiera ido con él, pero no podía admitirlo. Si nos retiramos tan pronto del juego, los jefes sabrán que algo sucede. Y si saben que nos vamos con información clasificada, estaremos todos en serios problemas. Tenemos que mantener un perfil bajo por un tiempo y mantener la calma. Sí, parecía injusto señalar que Stanmer y yo no habríamos oído nada si Carson no se hubiera asustado tanto, aunque ambos lo pensamos. Sabíamos que el canto del extraterrestre le había dado más duro y no podíamos patearlo mientras estaba en el suelo. Dios mío, no sé si podré hacer esto, dijo Carson con inquietud. ¡Qué mala suerte! Fuimos tan tontos como para abrir esa puerta. Tenemos que ser lo suficientemente listos ahora para aguantar esta porquería hasta el final, dijo Stanmer y arrojó el cigarrillo a la nieve. Así que seguimos trabajando en el laboratorio durante un par de semanas más sin incidentes, aunque Carson estaba nervioso y se ponía verde cada vez que abríamos la puerta para los limpiadores o para el siguiente paciente que debía ser enviado. Ya ni siquiera podía mirar a través del panel de vitrio. Stanmer quedó fascinado con esto. Siempre tenía la cara pegada a esa ventana, con su aliento empañándolo. Oí que los lugareños solían echarse resina de árbol en los oídos para que el extraterrestre no los afectara. El ruido es para mantener la competencia fuera de su territorio o algo así. Deben haber más de estos seres por ahí en algún lugar, dijo Stanmer una vez. Yo miré la pintura barata de la pared e intenté ignorarlo con la esperanza de que, si lo hacía, cambiara de tema. Para entonces había decidido que cuanto menos supiera de esa criatura mejor, y ojalá me hubiera metido en mis asuntos como lo había hecho todas esas otras veces. Eran las 5 de la mañana de un lunes cuando recibí una llamada telefónica inesperada justo antes de que sonara mi alarma para un inusual turno de mañana. Maldiciendo, yo contesté mi teléfono celular. «Ay, Stanmer, tienes que estar bromeando. ¿Qué sucede?»,
dije. Mira las redes sociales, hombre, todavía tienes tu cuenta, ¿verdad? Ábrela cualquiera y revisa las noticias ahora mismo, dijo. Su voz era apagada y oscura. Nunca lo había oído hablar así y me recorrió algo más profundo que el miedo. Abrí uno de mis perfiles en línea que apenas usaba y comencé a navegar. Inmediatamente el mismo titular se compartía en todas las páginas y personas que seguía. Hice clic en el enlace de uno de los archivos y me senté a leerlo en la oscuridad de la mañana. Se había producido un tiroteo masivo en un edificio de oficinas del pueblo vecino. Todos los hombres y mujeres que salían del trabajo fueron acribillados antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo. Incluso la seguridad había sido desmantelada. El tirador tenía acceso a todas las puertas y conocía a fondo la distribución y los puntos débiles del edificio. El joven había entrado y masacrado a los ocupantes en relativo silencio hasta que llegó la policía al lugar con la esperanza de detenerlo. En ese momento, el tirador, cubierto de líquido rojo y visiblemente angustiado por primera vez desde que comenzó el incidente, comenzó a gritarle a los oficiales desde una ventana abierta. Yo lo vi, lo escuché, y lo vi. Él quería que lo hiciera, yo no quería hacerlo, pero me obligó, así que tuve que hacerlo, dijo. Luego se disparó a sí mismo y se disparó una bala en una oreja y fuera de su ojo izquierdo, muriendo instantáneamente. Yo no podía dejar de ver los videos grabados de la escena, deteniéndome en ese rostro atormentado de ojos saltones. Un rostro que conocía y que había visto a diario a mi lado durante meses, sonriendo y riendo positivamente. No me atreví a mencionar el tiroteo en el laboratorio, donde Stanmer y yo observamos al sustituto de Carson en un silencio desconfiado. Solo después de terminar nuestro turno mencionamos su nombre, apiñados en un pequeño bar a las afueras del pueblo. Vaya, debió haber sido despedido de seguridad en esa oficina hace años, dije intentando fingir que no había estado analizando obsesivamente las últimas palabras de Carson toda la mañana. Debió de guardarle rencor y decidió volver y llevarlo hasta el final, dije. No, quizás así lo digan, pero no trabajó allí ni un solo día de su vida. Ni siquiera sabía nada del asunto hasta que entró con Jim ese día. Verás, Carson apareció en mi casa anoche justo antes de que todo se arruinara. Me preguntó si recordaba algo más sobre el extraterrestre. Yo le dije que no y que pensaba seguir así, dijo Stanmer negando con la cabeza. Así que fue entonces cuando Carson me dijo que todo volvió a él, cuando el extraterrestre cantó. Empezó a ver destellos de lo que haría en ese edificio de oficinas. Sabía cómo llegar y moverse, incluso cómo se sentiría al hacerlo, eliminando y cómo se quitaría la vida cuando terminara. ¡Diablos! Incluso dijo que le agradaba la idea, aunque juró que nunca antes lo había pensado. Dijo que tenía miedo de ir en coche y hacerlo esa misma noche. Él me dijo, fue un desastre. ¿Por qué le dispararías a un montón de gente solo porque un extraterrestre enjaulado te lo dijo? Pregunté. Luego, la forma en que me miró. Dios mío, me da escalofríos solo pensarlo. Tenía esos ojos de loco, ¿sabes? Esa sonrisa. Él dijo que quería hacerlo y que sabía lo bueno que iba a hacer, tan dulce como una canción. Entonces, yo juro que empezó a tararear y era como si sonara a ese extraterrestre con todas esas voces, pero solo estaba él ahí parado. Stanmer tomó un trago y miró su vaso como si deseara no acabarlo nunca. ¿Por qué carajos no me lo dijiste antes, hombre? Podríamos haber hecho algo y detenerlo, le dije. Eso fue porque yo le quité el arma a Carson. Le hice prometer que iría al médico por la mañana y se tranquilizó. Parecía que lo había convencido, ¿sabes? Pero supongo que tenía otra arma por ahí y simplemente salió de la ciudad e hizo justo lo que dijo que haría, dijo Stanmer. Yo empujé mi propio vaso asqueado por ello. Dios mío, ¿entonces qué? ¿Crees que el grillo lo volvió loco? ¿Que no lo habría hecho si no hubiera entrado con él? Dije. Entonces Stanmer hizo una mueca. Yo no digo eso.
Creo que lo sacó de su interior. Creo que entró algo en su cabeza. Un pensamiento oscuro, como todos tenemos a veces. Pero fue potencial, ¿sabes? Y en lugar de ser solo un pensamiento, de repente se convirtió en algo que deseaba. Dijo. Yo tragué una espesa bola de saliva y me puse de pie. Bueno, mejor dime si empiezas a recordar esa tontería del laboratorio, ¿de acuerdo? Si empiezas a querer dispararle a alguien, diablos, te ataré si hace falta. ¿Entendido? Dije. Stanmer se rió incómodo. No era de los que se abren a la gente, sino más bien de los tranquilos que intervienen cuando necesitan algo de él. Ok, lo mismo digo, Mac, contestó Stanmer. No, yo lo digo en serio, dije. Él levantó las manos en señal de derrota. Está bien, hombre, lo juro. No recuerdo absolutamente nada de lo que vi cuando Jim cantaba, pero si lo recuerdo serás el primero en saberlo. Pero no lo fui. Una semana después, fue el rostro de Stanmer el que vi en las noticias, en una vieja fotografía de él y su esposa Amelia, riendo juntos en un viaje que habían hecho el año anterior. Una noche mi amigo se llevó un cuchillo a la cama y se lo clavó y sacó a Amelia tantas veces que cuando llegó la policía no pudieron determinar si lo que estaba en el colchón con él era humano hasta que vieron los huesos. Después de eliminar a su esposa, él se clavó el mismo cuchillo en la oreja con tanta fuerza y en un ángulo tan pronunciado que le salió por el ojo izquierdo. Eso no debería haber sido posible, afirmaban los profesionales, pero lo hizo de todos modos. Los informes periodísticos afirmaron que se recuperaron mensajes de texto entre Stanmer y su esposa, en los que él hablaba de tener pensamientos violentos y que iba a renunciar a su trabajo y a mudarse de la casa familiar hasta que fallecieran. Pero su esposa le rogó que se quedara, diciéndole que vieran a un médico juntos, por lo que él regresó a casa y la eliminó sin demora. La misma historia de siempre, decían. Un marido celoso que se volvió así. Nunca fue esperado. Pero aunque tal vez había una beta de esa clase de violencia en Stanmer, sabía que lo había sacado a relucir. Lo imaginé tarareando mientras conducía hasta la casa esa noche. Un tarareo como una voz alienígena de muchas voces más. Y sé que algo también va a salir de mí pronto, si yo no hago algo. Mañana vuelvo al laboratorio por una razón. Ponerme esos auriculares y dispararle a ese extraterrestre por cualquier punto blando que encuentre en su caparazón. Quizás eso detenga lo que me está ocurriendo, o puede que no. Si lo hace, los militares probablemente encontrarán una manera de deshacerse de mí. En fin, algo más discreto y conveniente del que nunca oirás hablar, pero ya lo he aceptado. Yo he empezado a pensar en mi mamá, ¿saben? Y en lo mucho que siempre la he odiado. Sé que la mataría si lo hiciera y sé que me sentiría muy bien después de hacerlo. Cambio y fuera. Pero antes de continuar, déjame invitarte a mi nuevo canal, Mercury Dark 10, donde encontrarás diverso contenido como relatos, creepypastas, documentales y más. Además que ahí estaré subiendo la continuación de Server. Es como Uber, pero paranormal con nuevos capítulos. Apóyame suscribiéndote y viendo los videos, ya que YouTube no me está apoyando como debería y está cada día peor. Link en la descripción del video y comentarios. Gracias. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.